Bienvenidas y bienvenidos a Rompiendo Esquemas. Hoy tenemos una entrevista con Romina Rivera Bravo del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático. Ella hace un análisis de la relación entre la pandemia y el cambio climático en nuestro país. Un espacio en la información digital para y sobre el planeta. La pandemia del COVID-19 nos trae dolor, alejamiento prolongado de nuestros seres queridos, pérdidas dolorosas humanas, económicas y de otro tipo. Si bien es cierto que sus consecuencias son catastróficas para la humanidad, sin embargo, a raíz de la inmovilización de los seres humanos y por ende de las actividades económicas, como son el tránsito vehicular, los vuelos aéreos y gran parte de las embarcaciones fluviales, han ocasionado que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyan. Por tanto, la calidad del aire que respiramos, por lo menos en estos días, ha sido liberado en parte. Hay menos aviones en los cielos, menos autos en las vías. El consumo de energía ha bajado. La opinión de los expertos, especialistas y líderes ambientales lo confirman. La pandemia del coronavirus nos ha generado la mayor oportunidad de reconciliación con nuestro planeta. El análisis de Romina Rivera Bravo del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, MOCIC, indica en la siguiente entrevista que la pandemia no solo es una oportunidad para el cambio climático, sino que además podríamos a partir de ello apostar por una economía distinta a la que tenemos, altamente corrupta, contaminante, excluyente e insostenible, porque de lo contrario es imposible que la naturaleza nos siga sosteniendo. Sí, países como el Perú, que tienen una gran potencia de energías renovables y gran biodiversidad, deberíamos apostar definitivamente por una economía distinta a la que tenemos el día de hoy, ¿no? No solo porque esta es altamente contaminante y corrupta también, sino porque es fundamentalmente excluyente e insostenible. Es decir, muchas de las personas, en las que se sustenta esta economía no son beneficiadas por el modelo económico y es insostenible porque tenemos un modelo, básicamente extractivista, es decir, no producimos, nada más elaborado, vendemos materia prima y eso, lo que se conoce como materia prima, ¿no? Y es imposible creer que la naturaleza nos va a poder seguir sosteniendo en esa extracción continua, permanente o perpetua, ¿no? Hacia futuro. Somos un país que aporta muy poco a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero sin embargo somos uno de los más afectados. Así que si tenemos en cuenta que nuestras principales emisiones vienen por el tema de deforestación y degradación de bosques, deberíamos tener en claro que no tenemos muchas opciones. Lamentablemente creo que los gobernantes no siempre tienen esa visión de futuro, o en todo caso muchas veces tienen intereses enfrente que no permiten estos cambios. Bueno, si bien la pandemia nos ha dejado en un primer momento imágenes de postal sobre el descanso de la naturaleza en la actividad humana, es decir, hemos visto ríos limpios, aves, donde ya no parecía haber, hemos visto, algunas especies, en el mar que se han acercado a la costa peruana, entre otros, a nivel mundial. En realidad la repercusión es relativa y esto se debe a tres cosas fundamentalmente. Uno es que si bien en los momentos más estrictos del confinamiento y la inmovilización social las emisiones se redujeron hasta en un 17% con respecto a la tendencia, esto sigue siendo un 60% más
de las emisiones que teníamos el año en que adoptamos el Acuerdo de París, que es este acuerdo global para reducir, ¿no?, precisamente nuestros gases contaminantes como países. El segundo factor es que la pandemia ha impactado en la economía global y esto ha generado que el precio del petróleo baje a récords históricos, ¿no? Esto es definitivamente una gran tentación, una tentación en todo caso demasiado grande para que los gobiernos, para muchos gobiernos del mundo que piensan adoptar una reactivación económica con las reglas que ya conocíamos, es decir, tener una reactivación económica contaminante y sin derechos, en vez de, en todo caso, aprovechar la oportunidad para hacer cambios profundos, ¿no? Y finalmente, el tercer factor es que muchas actividades extractivas no se han detenido en la mayoría de los territorios, por ejemplo, donde se produce minería, donde existe explotación de petróleo o donde existe tala, tanto sea en los sectores legales o ilegales. Han generado, digamos, contaminación, han generado deforestación, entre otras cosas. Y también, por ejemplo, hemos visto muchos casos de muertes de defensores ambientales. En el caso del Perú, ¿no?, hasta 5 personas, defensores, durante la pandemia han sido asesinados. Entonces, en realidad, lo que vemos son posibilidades, ¿no? Estas escenas bonitas, digamos, de la naturaleza como retomando un espacio. Es verdad, un respiro frente a nuestra actividad diaria. Pero en todo caso, si no hay cambios profundos, lo que vemos son solamente imágenes de postal, pero no va a ser realidad porque no es un tema sostenido, ¿no?, sino totalmente excepcional. Frente al cambio climático y frente al desastre ambiental que tenemos a nivel global, debe ser, digamos, sobre todo muy activo, ¿no? Y debe generar alternativas tanto en lo individual y lo colectivo, ¿no? Creo que necesitamos cambiar y exigir cambios a niveles de producción y consumo, pero sobre todo también en relación a cómo nos concebimos como especie humana frente a la naturaleza, ¿no? En ese sentido, en lo individual, creo que debemos apoyar toda iniciativa que sea inspiradora para cambios más profundos. Cosas que pueden ser cotidianas, que no necesariamente nos demandan muchos recursos, pero que sí pueden generar inspiración en personas que nos conocen, que nos van viendo en el día a día, ¿no? Luego creo que tenemos que apostar por propuestas colectivas, ¿no? Y por además actuar colectivamente para exigir, para presionar por una mayor democracia, para decidir por cosas que importan, como por ejemplo tener salud, tener educación, vivir en un ambiente sano y no contaminado, gozar de seguridad alimentaria, todas esas cosas que en esta pandemia nos hemos dado cuenta que realmente importan y que sin las cuales no podemos tener calidad de vida, dignidad, pero tampoco posibilidades para enfrentar otros retos como el cambio climático, ¿no? Y con respecto a la naturaleza, creo que debemos entender que no vivimos al margen, sino en una continua relación y dependencia de la naturaleza, ¿no? Vivimos a pesar de, sino vivimos por la naturaleza, por lo que ella produce, por lo que nos brinda, ¿no? Y por las funciones ecosistémicas, por cómo funciona la tierra, ¿no? Es claro que sin ambiente sano no hay salud y sin biodiversidad no hay vida. No obstante esa especie de oportunidad para el planeta, podríamos revertir esta situación al volver a la normalidad de contaminación en cuanto todas las actividades se reactiven. Cualquier impacto ambiental positivo después de esta aborrecible pandemia debe comenzar por el cambio en nuestros hábitos de producción y consumo. Un espacio en la información digital para y sobre el planeta. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.